Muy bien. Ahora en esta segunda parte lo que vamos a abordar es lo que es la radiación electromagnética. Recuerden, y aquí me voy a adelantar un poquito a parte de las primeras diapositivas que vimos al inicio. Voy a adelantar a la primera diapositiva que vimos. Recuerden que eran dos tipos de radiación. Teníamos la radiación por decaimiento nuclear, que es la que vimos en la primera parte, y ahorita vamos a empezar a ver lo que es la radiación electromagnética, que es en la segunda parte. Entonces, retomando a eso, voy aquí a empezar con esta diapositiva. Y entonces, veamos que la radiación electromagnética simplemente surge por el hecho de que tenemos un fotón, que el fotón es una partícula elemental, una partícula subatómica elemental, o sea, más pequeña que el átomo, y que es elemental en el sentido de que no está constituido por otras partículas más pequeñas. Vean qué sucede con ese fotón. Aquí tenemos el fotón. Cuando ese fotón viaja en forma de onda, así como están viendo, ustedes ven una forma de onda, se producen ciertos fenómenos interesantes. Cuando hablamos de onda, quiero que también relacionemos el concepto de frecuencia y longitud de onda, que eso lo vimos en un momento ya en la clase, y también la energía asociada. Recuerden que la energía del fotón se va a asociar con la frecuencia y también se va a asociar con la longitud de onda, pero por lo menos en la parte que nosotros vimos del tema lo asociamos con la frecuencia. Lo interesante aquí es qué sucede cuando ese fotón viaja con diferentes valores de frecuencia, específicamente con ciertos valores de frecuencia y longitud de onda. Quiero que vean qué pasa con el fotón cuando viaja con estos valores de frecuencia. Ustedes que está en la columna que indica frecuencias. Por ejemplo, ustedes pueden ver TIG a la 22, 20, 21, 18, 15. Y así, ven ustedes los valores de frecuencia que están en Hertz, los valores de longitud de onda que están en metro. Ven ustedes qué pasa entonces cuando el fotón viaja a una frecuencia baja, si lo comparamos con estos otros valores, y una longitud de onda alta. Ven ustedes que esta longitud de onda es más alta que comparándola con esos otros valores que son valores negativos. Lo que vemos aquí, lo que conocemos, esto lo conocemos como una radiofrecuencia, lo que emite el fotón, o sea, lo que forma el fotón cuando viaja con estos valores de frecuencia muy baja, lo conocemos como radiofrecuencia. Y vean la energía que está asociada. Esta energía que está asociada, que la podemos ver en el electronvoltios, EV, es una energía muy baja, como por aquí. Es una energía bastante baja por la frecuencia que es baja. ¿Qué sucede cuando la frecuencia aumenta? Vean ahora qué pasa cuando vemos un rango de frecuencias más alto. Lo que vamos a ver ahora es lo que conocemos como microondas. Y vean que también aquí hay una longitud de onda asociada. Bueno, ahí me pasa un poquito, pero ahí están viendo la longitud de onda asociada, que la longitud de onda asociada es más pequeñita. Es un valor más pequeñito si lo comparamos con la radiofrecuencia. Y vean aquí, lo que vemos son microondas. Y vean la energía asociada a las microondas. Vamos a ver qué pasa qué pasa si vemos ahora una frecuencia más alta, de 10 a la 3 y 10 a la 14. Vamos a estar viendo lo que conocemos como infrarrojos. Lo que conocemos como infrarrojo es lo que vamos a estar viendo en ese caso. La energía aquí que está asociada es una energía más alta. Estamos hablando de 10 a la menos 1 y 10 a la 0 electronvoltios. Y vamos a ver qué pasa cuando ese fotón viaja a una frecuencia más alta. 10 a la 15, vean lo que vemos ahora es luz, lo que conocemos como luz. Vamos a ver, aquí está la luz, y vean la energía asociada, que la energía es un poquito más alta, la frecuencia es un poquito más alta y la longitud es más baja. Vamos a ver, si vemos aquí una frecuencia más alta de ese fotón, ustedes que si el fotón viaja a una frecuencia más alta, lo que vamos a estar viendo ahora es el ultravioleta. Ven ustedes cómo disminuye la longitud de onda, va disminuyendo, y ven ustedes cómo a medida que aumenta la frecuencia, va disminuyendo la energía. Vamos ahora con el siguiente, que pasa ahora cuando la frecuencia cuando ese fotón tiene una frecuencia más alta. Vemos lo que son los rayos X, los rayos gamas, que ya son fenómenos que emite el fotón cuando viaja a una frecuencia súper, pero súper alta, y vean ustedes cómo aquí ya la energía aumenta muchísimo. La energía con que lleva ese fotón aumenta muchísimo, ya estamos hablando de 10 a la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
electronvoltios, o sea, ya estamos hablando dentro del rango de kilotronvoltios y megaelectronvoltios, o sea, es una energía súper alta. Eso es lo que terminamos viendo. Ahora, hablemos un poquito más de cada fenómeno. Entonces, lo que podemos ver aquí, que la radiación electromagnética la vamos a clasificar en los siguientes fenómenos físicos, las radiofrecuencias, que recuerden que fueron los fotones que viajan a más baja frecuencia. Este tipo de radiofrecuencias las vamos a estar viendo más que todo en las antenas por radio, o sea, lo que son todo lo que son las emisoras de radio y de televisión, emite radiofrecuencias para lo que es la comunicación, para lo que es enviar una señal de una antena de radio a lo que es el radio que tenemos nosotros en la casa o del carro, y también lo mismo sucede con los televisores. Tenemos los microondas, que esto lo utilizan muchísimo las antenas de celular, el router Wi-Fi. El Wi-Fi como tal es un microondas, o sea que es un fotón, como pueden ver ustedes aquí, viajando a una frecuencia más alta que lo que es la radiofrecuencia. El infrarrojo, que es ya, son fotones que emite todo cuerpo que tiene temperatura. La luz, que es la que nosotros podemos percibir, la luz que nosotros observamos en nuestro entorno, son fotones viajando, como ven ustedes, a este rango de frecuencias y a este rango de longitud de onda y con este valor de energía. Lo ultravioleta también es otro fenómeno que nosotros podemos apreciar. Por ejemplo, el ultravioleta de los rayos ultravioletas del sol que ustedes han escuchado, o el ultravioleta, por ejemplo, que utiliza para esterilizar objetos o potabilizar agua, también encaja dentro de este rango. Los rayos X, los famosos rayos X que utilizamos nosotros en el área de radiología, son nada más fotones. Ustedes, fotones que viajan a una frecuencia pero muy alta, y una longitud de onda pero muy baja, y una energía en ustedes alta. Los rayos gamas, que estos rayos gamas son fotones con una frecuencia más alta que los rayos X, y por tanto una energía más alta que los rayos X. Entonces, estos son los tipos de radiación electromagnética que vamos a estar encontrando nosotros para la radiación electromagnética. Aquí podemos ver algunas fuentes de radiación electromagnética. Por ejemplo, los celulares son fuentes y emisores de radiación electromagnética. Los celulares emiten microondas y reciben microondas. Las antenas, las telecomunicaciones también son fuentes de radiación electromagnética, al trabajar ya sea con radiofrecuencias o microondas. El sol también es una fuente emisora de radiación electromagnética. También lo podemos ver, identificar el sol, el tubo rayo, por ejemplo, una sala donde vemos a nosotros aquí el tubo rayos X, también es una sala de una fuente de radiación electromagnética. El cuerpo humano, todo objeto, mejor dicho, todo objeto es una fuente de radiación electromagnética porque emite infrarrojo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, esta foto del perrito. Cuando nosotros detectamos el infrarrojo que emite el perrito, vamos a estar identificando un mapa de calor, porque ese infrarrojo está asociado con una temperatura. También las estrellas también son fuentes de radiación electromagnética al momento de estar emitiendo radiación gamma. Y veamos algunas propiedades de lo que es la radiación emitida en el espectro electromagnético. Lo primer asunto es que esta radiación no tiene olor, en el sentido que el humano no puede detectar la radiación, no puede oler la radiación electromagnética. Es incoloro, no tiene color. El humano no puede ver la radiación electromagnética transportándose por el aire. El humano no puede ver, por ejemplo, los rayos X que salen de una sala de estudios, no los puede ver. No los puede ver simplemente. Salvo, y esta es una peculiaridad de la radiación electromagnética, que la única radiación que nosotros podemos ver es la luz. Es la única que nosotros podemos ver y es la que nosotros captamos con el ojo humano. O sea, la luz, todas las paletas de color de la luz, es lo único que nosotros podemos captar, porque el ojo humano está diseñado para captar ese tipo de radiación. Otro aspecto es que no tiene sentido el tacto, o sea, la radiación no tiene sentido el tacto. Si, por ejemplo, una persona le irradia con una de rayos X, esa persona no lo va a sentir en el momento cuando se lo irradia, porque no se siente el tacto. El humano no está diseñado para sentir la radiación electromagnética, salvo, y aquí hay una pequeña excepción, lo que es el infrarrojo, que el infrarrojo transporta temperatura. Transporta energía en forma de calor y ese es el calor precisamente, por ejemplo, cuando ustedes ven el sol emitiendo luz, ustedes ven, por ejemplo, que si les cae el sol directamente, ustedes van a sentir calor
pero precisamente por el infrarrojo, que el infrarrojo sí lo podemos sentir por medio del calor de la luz, por medio del calor. Otro aspecto es que, y esto es una diferencia importante, y esto es una diferencia importante de lo que es, la radiación electromagnética, que la radiación electromagnética solo emite radiación si el objeto que le emite está en funcionamiento. Por ejemplo, el tubo rayos X solo va a emitir radiación mientras esté operando. De ahí, si apagamos el tubo rayos X, ya no va a estar emitiendo radiación. Una lámpara solo va a estar emitiendo luz, que es radiación electromagnética, solo si está encendida. Por ejemplo, una fuente emisora de radiofrecuencia solo emite radiofrecuencia en el momento que está encendida y una vez que se apaga ya no más. Esto es una peculiaridad de ese tipo de radiación que la podemos controlar, o sea, podemos controlar el momento en que nosotros queremos utilizar, queremos trabajar con esa radiación y el momento cuando ya no queremos esa radiación. Esa es una peculiaridad y en ese sentido la radiación electromagnética es más segura que un material radioactivo porque solo está emitiéndose en el momento que nosotros la queremos utilizar. Vamos a ver otra peculiaridad, es que los fenómenos como las radiofrecuencias, microondas y parte del ultravioleta, rayos X y rayos gamma, sabemos que están presentes, pero únicamente porque tenemos equipos detectores. Es decir, nosotros sabemos que existen rayos X porque tenemos equipos especiales para detectar esos rayos X. Sabemos que existen rayos gamma porque tenemos equipos que los detectan. La radiofrecuencia y las microondas y parte del espectro ultravioleta también lo mismo. Solo sabemos que existe, que está presente en el momento porque vamos a tener equipos especiales para medirlos. Vamos ahora a clasificar la radiación en base a su interacción con la materia. Entonces, la situación es esta. Miren muy bien. La radiación, cuando llega a cualquier objeto, cualquier cuerpo, lo primero que hace es interactuar con los átomos del objeto. Tal y como están viendo ustedes aquí. Aquí tenemos nuestro átomo. Recuerden que el átomo está constituido de electrones que están en capas u órbitas, y tenemos un núcleo central. Lo que hace la radiación es que primeramente llega al cuerpo u objeto que esté radiando. Lo primero que hace es llegar a los átomos y interactuar con los electrones del átomo, como ven ustedes aquí. O sea, llega y va hacia donde un electrón del átomo. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo de cuánta energía lleve esa radiación, nosotros podemos ver los siguientes fenómenos. Si esa radiación tiene bastante energía, puede perfectamente sacar un electrón del átomo, tal y como vemos aquí. Aquí vemos que viene la radiación, llega a interactuar con este electrón y tiene tanta energía esa radiación que puede sacar el electrón, o sea, lo puede quitar del átomo, tal y como lo estamos viendo aquí, y a esto lo conocemos como ionización. Entonces, la ionización, y de hecho aquí lo tenemos apuntado, la ionización, llamamos ionización el proceso en donde el átomo ha perdido un electrón de cualquiera de sus capas. Entonces, aquí estamos viendo un proceso de ionización, porque viene la radiación, interactúa con el electrón y saca ese electrón y lo deja, y deja ahí un espacio. Entonces, esto lo conocemos como ionización. Tenemos también lo que sucede también, que si esa radiación no tiene suficiente energía, lo que vamos a ver entonces es que si esa radiación no tiene suficiente energía, simplemente no le va a pasar nada al electrón. Tal y como vemos aquí, vino la radiación, interactuó con ese electrón, pero resulta que en este caso no tiene suficiente energía, el rayos X, para sacar al electrón, y entonces el electrón permanece ahí quieto. Entonces, a eso lo podemos identificar como no ionización. Entonces, nosotros podemos identificar dos tipos de reacción en base a su interacción con la materia. La reacción ionizante y la reacción no ionizante. Cuando hablamos de reacción ionizante, es que pueden sacar el electrón del átomo, es que esa reacción puede sacar el electrón del átomo. Cuando hablamos de reacción no ionizante, es que no son capaces de sacar al electrón del átomo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Pasa a resultar lo siguiente. Fíjense muy bien ahora en esto. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa luego, entonces, de que, por ejemplo, haya venido una de reacción ionizante y haya sacado ese electrón? Lo que podemos ver ahora es lo siguiente.
si un átomo, perdón, tiene todos sus electrones, a ese átomo lo vamos a conocer como átomo estable, es decir, que posee todos sus electrones, tal y como lo ven ustedes aquí. Pero ¿qué pasa cuando viene y pasa una radiación ionizante? Lo que hace es que saca un electrón y deja un espacio vacío. A ese átomo le vamos a conocer como átomo inestable o radical libre. Importante aquí en este caso, vean ustedes, radical libre. ¿Qué es el radical libre? Es un electrón, es un átomo que ha perdido un electrón. Entonces, ¿qué pasa con esos radicales libres? Lo que pasa con esos radicales libres es que luego llegan, van a la célula, y aquí nosotros podemos, aquí tenemos una imagen de una célula, obviamente es una imagen súper simplificada de la célula. Lo que pasa con esos radicales libres es que van hacia la célula en busca de un electrón por el cual la célula les puede regalar un electrón, o sea que van a buscar electrones a la célula, o sea ese electrón que han perdido, esos radicales libres los van a buscar a la célula. ¿Y qué pasa? Los radicales libres le quitan ese electrón a la célula y lo que termina ocasionándole a la célula es que la célula cambie su constitución molecular, lo cual se va a ver reflejado en un daño celular, en un daño completamente a la célula porque la célula se ha visto alterada su constitución molecular. ¿Qué pasa? El problema es que esa célula dañada pasa y viene lo siguiente. Esa célula que ha sido dañada entonces pueden pasar 4 situaciones. Lo primero es que viene la célula, como la célula tiene mecanismos de reparación, puede repararse a sí misma y como tal y como vemos aquí en este caso, viene la célula, recibe radiación ionizante, se forman radicales libres, esos radicales libres dañan la célula. Lo que puede pasar entonces es que primeramente la célula, como tiene mecanismos de reparación natural, se puede reparar a sí misma y puede continuar su proceso de reproducción. ¿Y qué va a pasar como resultado de esto? Lo que va a pasar como resultado es que viene la persona y que ha recibido radiación, perfectamente puede seguir con su vida normal porque la célula que ha recibido radiación tiene mecanismos naturales de reparación. ¿Qué es otra situación que puede pasar? Otra situación que puede pasar es que viene y la célula que recibe radiación ionizante viene, eh, termina con ese daño celular, no se pudo reparar al final, tal y como estamos viendo en el caso 2, y la célula lo que pasa es que al final muere. Como no se pudo reparar a sí misma, termina muriéndose. ¿Y esto qué puede pasar? Puede resultar en, como lo vemos visualmente, macroscópicamente, lo visualizamos como quemaduras, enrojecimiento de la piel o pérdida o alteración de la funcionalidad del órgano tejido expuesto. Lo siguiente que puede pasar es que puede venir la célula y la célula tal vez no muere en el momento, pero lo que pasa es que luego la célula viene y se replica, hereda un daño genético a sus células hijas y las células hijas terminan muriéndose, tal y como vemos en el caso 3, y esto que va a dar como resultado que a las cuestiones de los días o inclusive semanas de haber sido irradiado la persona, ya la persona puede empezar a presentar problemas de ciertos órganos de la funcionalidad de ciertos órganos o tejidos. Por ejemplo, puede presentar irritación, puede presentar, por ejemplo, resequedad, puede representar bastantes síntomas con todo este proceso. Luego, luego hay otra posibilidad que viene la célula, viene y fue irradiada con radiación ionizante. La célula no puede reparar el daño ocasionado y hereda el daño genético a las células hijas. ¿Cuál es el problema con este daño que terminó heredando las células hijas? El problema es que las células hijas se van a terminar replicando, o sea, van a continuar replicándose a sí mismas, y ese problema que lo heredó la célula que fue irradiada va a seguirse esparciendo, continuando. Así, a medida las células las células hijas se vayan dividiendo. Entonces, ¿cuál es el resultado con esto? Lo que va a pasar con esto es que termina habiendo cáncer con el pasar de los años o también termina habiendo problemas genéticos. Eso es lo que puede ocasionar. Por eso es que la radiación ionizante es peligrosa y por eso es que no todas las radiaciones pueden ejecutar el mismo daño, porque a fin de cuentas esto solo va a pasar si esa radiación es ionizante. Y recuerden que ionizante significa que pueden ionizar quitarle un electrón del átomo. Eso es lo que sucede. Ahora, para que el daño celular se produzca, van a haber varios factores que van a estar en juego. Primeramente, la dosis de radiación. ¿A qué nos referimos con dosis de radiación? Nos referimos
precisamente a cuánta radiación absorbió la célula, podemos decirlo así. ¿Cuánta radiación? Aquí voy a hacer un poquito más grande la letra. ¿A cuánta radiación absorbió la célula? Eso es lo primero que pasa, o sea, ¿cuánta es la radiación que termina depositando la célula y en general todo el cuerpo humano de esa radiación? Es lo primero que es afectado. ¿Por qué? Porque mientras más radiación haya, más daño va a haber en las células. Entonces vamos a poner, mientras más radiación haya, reciba el cuerpo humano, habrá un mayor daño celular. Esto es lo primero que vamos a estar identificando en este factor. Lo siguiente, el tipo de células expuestas. Por ejemplo, hay algunas células que son más, por su constitución, por su diseño, son más vulnerables a la radiación que otras. También el tipo de radiación. ¿Por qué? Porque resulta que no todas las radiaciones depositan la misma cantidad de energía. Aquí vamos a poner no todas las radiaciones depositan la misma cantidad de energía en el cuerpo humano. Por ejemplo, fíjense que la radiación beta y la radiación alfa depositan una gran cantidad de su energía en el cuerpo humano. Entonces, este tipo de radiaciones es más propensa a estarse viendo más rápidamente los efectos adversos de la radiación. Lo que es la radiación gamma y los rayos X también van a generar su daño. Lo que pasa es que este tipo de radiación no deposita tan fácilmente su energía en el cuerpo humano. Por eso es que no todas las radiaciones van a ocasionar el mismo tipo de daño. Lo siguiente es la edad del individuo expuesto a la radiación. ¿Por qué? Porque los individuos jóvenes, los niños y los jóvenes tienen mecanismos de reparación más eficientes de la célula que las personas adultas. También está el hecho, por ejemplo, de que ciertos efectos, por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, como el niño está en su primera etapa de vida, el joven está en su primera etapa de vida, si esa exposición a la radiación termina en cáncer, se va a ver reflejado en una persona joven y no en una persona mayor, porque la persona mayor ya está por su etapa final. Entonces es otro asunto. Lo siguiente es la etapa de división celular, es decir, si la célula fue irradiada en el momento cercano a su etapa de división celular, va a ser mucho más propenso a estarse viendo efectos adversos las partes del cuerpo expuestas a la radiación, porque no todos los órganos son igual de susceptibles. Y esto es una cosa a tomar. Por ejemplo, hay ciertos órganos que son más susceptibles que otros al irradiarse. Por ejemplo, la tiroides, el iris, también podemos hablar del cerebro, la espina, lo que son la médula ósea, y la espina dorsal, todos esos órganos son más susceptibles a la radiación que otros órganos. Por eso es que eso va a depender de qué órgano también reciba la radiación. Vamos a estar viendo efectos adversos. También la salud de las personas expuestas, por ejemplo, si la persona se encuentra bien de salud, esa persona tiene mecanismos de reparación celular más eficientes que una persona que se encuentra mal de salud. Por eso es que el estado de salud de la persona va a influir en esto. La cantidad de tejido corporal expuesto a la radiación, obviamente, mientras más tejido se exponga a la radiación, es más probable estar viendo más efectos adversos negativos. El periodo de tiempo expuesto a la radiación también, o sea, mientras más tiempo estuvo expuesto a la radiación la persona, es más probable estar viendo efectos negativos de la radiación sobre esa persona. Entonces, son factores que tenemos que tomar en cuenta por los motivos que acabo de exponer. Vamos a ver ahora otro factor, que es que en base a lo anterior que podemos ver, no todas las radiaciones van a causar el mismo daño. Entonces recuerden que identifiquémoslo ahorita,
que si la radiación es ionizante, esta sí puede generar efectos adversos de la salud a la persona. Y si la radiación es no ionizante, este no generará efectos adversos de la salud de la persona. Entonces, ¿qué tipo de radiación va a ser ionizante? Los tipos de radiación ionizante que vamos a tener son los materiales radioactivos, por ejemplo, el uranio, el cobalto, el flúor 18, el potasio 40, son materiales radioactivos. O sea, todo material radioactivo va a ser radiación ionizante. El espectro ultravioleta va a ser ionizante, los rayos X van a ser ionizantes, y por eso hay que tener cuidado con esto, porque los rayos X son utilizados en el entorno, son utilizados con los pacientes, entonces hay que tener mucho cuidado con la cantidad de exposición de los rayos X que nosotros manejamos en el área. Por eso es que nosotros tenemos en el área de radiología, tenemos muchas medidas de radioprotección para evitar de que la radiación que utilizamos nosotros no sea arma de doble filo, tanto para el paciente como para el personal clínico de radiología. Porque los rayos X son radiación ionizante y son radiación que puede realmente ocasionar daños serios en la salud de las personas. También lo que tenemos son rayos gamas, también es otro tipo de radiación ionizante. ¿Y qué tipo de radiación ionizante encontramos? Las radiofrecuencias, es decir, las que utilizan las antenas de radio y televisión, es radiación que no va a hacer daño. Las microondas, que las que utiliza el celular, por ejemplo, el Wi-Fi, o los satélites, es pura radiación microondas, y esa es radiación no ionizante, es decir, que no va a hacer daño. Tengamos en consideración esto, que ese tipo de radiación no va a estar haciendo daño, y por ahí se maneja popularmente, por ejemplo, que la radiación que emite el celular puede ocasionar daños en el cerebro y todo eso, pero eso es puro cuento, o sea, no tiene demasiado fundamento, porque simplemente ese tipo de radiación es no ionizante, o sea, no tiene la cantidad de energía necesaria para estar ionizando a los electrones de un átomo. Tenemos también los infrarrojos y la luz. O sea, es radiación que no va a hacer daño al cuerpo humano. Entonces, podemos hablar de eso al respecto. ¿Y qué efectos vamos a estar viendo en la salud de las personas al momento de exponerse a radiación ionizante? Vamos a clasificarlo vamos a tener dos clasificaciones. Lo que son los efectos deterministas y lo que son los efectos estocásticos o probabilísticos. Los efectos deterministas, como vemos aquí en esta tablita, se caracterizan por tener un umbral de dosis, con lo que asegura que por debajo de estos valores no se observa ningún efecto. ¿A qué me refiero con esto? Es por decírselo así, el tema de la sobredosis, por ejemplo, un medicamento, o de la dosis de un medicamento. Todo medicamento puede generar efectos adversos, pero el asunto no es de consumirlos, sino de consumirlas en bastante cantidad. Ya, por ejemplo, tantos mililitros, por ejemplo, o tantos miligramos de una acetaminofén, por ejemplo, a partir de ahí ya se pueden presentar muchísimos efectos negativos. A eso nos referimos con efectos determinísticos. O sea que si yo recibo radiación, pero no la recibo tan alta, a eso me refiero con efectos deterministas. ¿Qué pasa cuando yo recibo una radiación más alta que la que tenemos registrado, que la que se permite en las medidas de protección? Si recibo una radiación más alta de ese nivel, yo ya puedo ver efectos negativos yo en la salud. A eso es lo que nos referimos con todo este efecto, con todo este problema. Y también están los estocásticos, que hay que tener mucho cuidado, porque son efectos que no surgen por el simple hecho de que yo reciba mucha dosis, sino que surgen únicamente y exclusivamente porque yo recibí una dosis, sin importar la cantidad. O sea, es como que venga yo, me irradie con una de rayos X por pero muy poco tiempo, muy poca exposición, y yo aún así tenga cierto riesgo de desarrollar efectos negativos estocásticos. ¿Por qué? Porque lo único que afecta aquí, lo único que va a depender es de que haya recibido sí o no la dosis. Si la recibí, puede presentarse los problemas. Si no la recibí, no se va a presentar nada, pero no importa que haya recibido muy poquito, estos efectos siempre van a estar presentes, los estocásticos. Entonces, una peculiaridad de estos estocásticos es que la probabilidad de que se presenten va a ir aumentando conforme aumenta la cantidad de radiación recibida, pero siempre van a estar presentes, aunque yo los reciba muy poco, pero muy poca probabilidad. Entonces, vamos a ver qué efectos deterministas vamos a encontrar aquí. O sea, recuerden que estos efectos son producto de que se recibió una dosis de radiación más de la debida.
Entonces se pueden encontrar, por ejemplo, diarrea, náuseas, vómitos, quemaduras en la piel, o lo que conocemos como reumatitis. Aquí hay un ejemplo. Pérdida de cabello, esterilidad, catarata, disminución de los glóbulos rojos, sueño y fatiga. O, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, también otro aspecto que hay que mencionar es la necrosis también, por ejemplo, que es lo que ustedes ven aquí, o la muerte celular. Eso es producto de estar recibiendo radiación más de la debida. Ahora, ¿qué efectos estocásticos probabilísticos? Recuerden que estos efectos surgen por el simple hecho de que yo haya recibido radiación, aunque sea muy poquita, y que van a aumentar, o sea, va a aumentar la probabilidad de ver estos efectos a medida que aumente la dosis que yo reciba. Vamos a estar viendo lo que es el cáncer, cáncer, por ejemplo, leucemia, cáncer de piel o una reaparición nuevamente del tipo de cáncer que se trataba, y también efectos genéticos que se pueden heredar a los hijos. Que se pueden heredar a los hijos. Como vemos aquí, por ejemplo, estas son anomalías que pueden pasar cuando el padre o la madre peculiarmente recibió radiación y, y luego el hijo presentó efectos genéticos de todo esto. Ahora, otra cosa a abordar y sumamente importante que lo sepan es que la radiación ionizante siempre va a estar presente. Y esto no es, no es para preocuparnos, o sea que la radiación ionizante sabemos que hace daño y todo, y siempre, pero una cosa con esto, es decir, que va a estar siempre presente, porque hay diferentes fuentes naturales de radiación ionizante, pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que el ser humano y cualquier ser vivo evolucionó para tolerar estos niveles de radiación ionizante. Por eso es que fíjense muy bien que nosotros en los momentos del monitoreo, por ejemplo, de ver cuánta radiación está recibiendo una persona, o por ejemplo hacer un monitoreo de radiación en un centro clínico, nos fijamos muchísimo el hecho de que siempre va a haber radiación presente. O sea, aunque no estén funcionando el equipo de radiología, o aunque no haya ninguna fuente de material radioactivo cercana, siempre cualquier detector de radiación va a detectar algo de radiación, pero es precisamente porque siempre hay niveles de radiación natural. ¿Y a qué se deben estos niveles de radiación natural? Primeramente se van a ver debido a los rayos cósmicos que vienen del espacio. Desde el espacio viene bastante radiación, muchísima, pero muchísima radiación. Tanto que para decírselos, que por ejemplo el personal de una aerolínea recibe muchísima más radiación que un personal de una sala de radiología, para que ustedes vean ahí. Lo que pasa es que mucha de esa radiación se va atenuando conforme va llegando a la Tierra, pero tengan presente que mientras más alto está una persona, se encuentra una persona, más radiación va a estar recibiendo. Por lo mismo que les digo, o sea, si una persona en una aerolínea se encuentra a una altura, el avión se encuentra a una gran altura, esa persona va a estar haciendo más susceptible a ese tipo de radiación, de rayos cósmicos. Otro tipo es lo que es el radón, que es un gas que se origina en el subsuelo, debido al uranio que está en el subsuelo, viene ese radón, se filtra por todo el subsuelo y llega hasta la superficie. Entonces el radón es un material radioactivo que lo vamos a encontrar muchísimo en el subsuelo. También se va a filtrar a lo que son las paredes de concreto y ladrillos, porque recuerden que todo eso se origina en la Tierra. Entonces parte de todo eso se va a ir mezclando el radón. También vamos a estar viendo radón, por ejemplo, en los cultivos agrarios, porque se origina en el subsuelo. Entonces el subsuelo es una fuente por sí sola de radiación ionizante. Y también tenemos otra fuente, el potasio 40, que es un isótopo radioactivo que lo emite todo ser vivo. Entonces, todo ser vivo tiene ahí su compuesto de potasio 40 que hace que emite cierto rango de radiación. Entonces, todo eso son fuentes de radiación ionizante natural, o sea, que encontramos naturalmente en el ambiente, pero que no provocan daños en los seres vivos porque ya estamos diseñados, o sea, ya hemos evolucionado para tolerar estos niveles de radiación. Vamos a ver cómo medimos la radiación ionizante. Tengamos en consideración que nosotros la radiación solo podemos saber que está presente si tenemos instrumentos. Entonces, contar con unos instrumentos adecuados nos va a ayudar muchísimo a saber si está presente la radiación y en qué niveles. Por eso es que esto es muy importante, porque para el personal de radiología necesita muchísimo saber, mediante instrumentación, si hay o no radiación y cuánta cantidad hay. Entonces, tenemos varios sistemas tenemos varios equipos de medición y lo podemos clasificar en base al uso. El primer tipo de medidores de radiación que vamos a identificar son los dosímetros.
que los dosímetros son detectores de radiación que es utilizado por el personal que es expuesto a la radiación. Personal, por ejemplo, el personal de radiología, el personal de radioterapia, perdón, aquí me lanzó un slide, o el personal, por ejemplo, de una planta nuclear, o el personal de aerolíneas, todos ellos utilizan o deberían utilizar dosímetros para medir cuántas radiaciones la que ha absorbido esa persona durante sus labores de trabajo. Y estos dosímetros varían de forma y tamaño, pero el principio es el mismo. Vienen esos dosímetros y se cuelgan como que si fuese un gafete, tal y como pueden ver ustedes aquí. Que este estudiante, que por cierto es estudiante de la carrera, ven ustedes que es el mismo uniforme de los estudiantes de la carrera, se colgó este dosímetro para que ustedes vean que este dosímetro lo que hace es registrar la radiación que recibe esa persona cuando está laborando. Entonces registra la dosis por radiación y en base a eso se puede identificar si esa persona ha recibido o no una cantidad de radiación considerablemente alta para preocuparnos o no. Otro tipo de radiación que vamos a encontrar son los de monitoreo, que esto nos ayuda para hacer estudios o estar registrando radiación, por ejemplo, que hay en un entorno, por ejemplo, si hubo un accidente nuclear, este tipo de detectores nos va a ayudar. Si, por ejemplo, hay radiación en una sala de radiología y queremos saber si se está filtrando radiación a alguna oficina cercana, ese tipo de detectores nos va a ayudar. O, por ejemplo, si queremos saber, por ejemplo, cuánta, por ejemplo, radiación está sacando un tubo de rayos X, también podemos utilizar este tipo de detectores. Otros detectores que vamos a estar encontrando son detectores para el control de calidad de equipos. En ese caso, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí un RaySafe, que es un detector que tenemos en la universidad para hacer control de calidad en equipos de radiología. Y nos va a ayudar muchísimo porque este tipo de detectores van a detectar qué parámetros lógicos utilizamos en el momento. Parámetros, por ejemplo, el MA, el MS, KBP, que son parámetros que se vienen en base a cuánta radiación está registrando ese detector. Tenemos, por ejemplo, aquí un detector que teníamos anteriormente en el departamento, pero que ya se nos dañó, que es un detector de KB, muy útil para estar detectando radiación y cuánta radiación está emitiendo un equipo de radiología para hacer control de calidad. Y finalmente tenemos uno de los otro detector que no se le suele conocer como detector, pero sí tiene el mismo principio de un detector, que es un receptor de imagen. Un receptor de imagen no es nada más que un detector de radiación que está justamente detrás del paciente. Como ustedes pueden ver aquí es más o menos un diagrama de cómo es un estudio de rayos X. Tenemos aquí un tubo de rayos X. Este aparato lo que hace es emitir rayos X, tal y como ustedes pueden ver aquí salen los rayos X. Tenemos el paciente y esos rayos X que salen del tubo de rayos X llegan al paciente y atraviesan el paciente, aquí hay un receptor de imagen esperándolos. Este receptor de imagen es un detector de radiación que nos va a ayudar nosotros a tomar esa radiación, registrarla y en base a eso formar una imagen médica, tal y como ven ustedes aquí. Pero bueno, esto ya hablaremos pero muy detalladamente ya en su momento, cuando vayan por esos temas en la carrera. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Finalizamos este tema. Espero yo que les haya servido la explicación que hemos abordado en el transcurso de la clase y pasen excelente día.